Bueno, entonces es capítulo 1 de Lucas, versículo 57. Recuerde que la idea es que usted vaya leyendo lo que me vaya viendo. Dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido con ella su misericordia, se regocijaron con ella, porque no podía tener un hijo. Y ellos sabían. 59. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, porque recuerde que se había quedado mudo por no creer. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaban. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Lo primero que hace es bendecir a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. O sea, eso fue un nacimiento milagroso, también no fue original como el de Jesús, pero también Juan el Bautista nació milagrosamente, padres muy buenos, pero que ya tenían edad avanzada. Los vecinos se llenaron de temor de cómo fue esto posible, que tuvieran un hijo. Y todo el mundo se empezó a preguntar quién sería ese niño, que después veremos que se fue para el desierto. Versículo 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, bendito el Señor Dios de Israel. En la vez pasada vimos a María haciendo algo parecido. Ahora va Zacarías dando gracias por él poder hablar de nuevo y por haber tenido a Juan el Bautista. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Antes, en el Antiguo Testamento, o sea, antes de la muerte de Jesús, es común que diga fue lleno del Espíritu Santo. Después de Jesús, ya el Espíritu viene y mora, pero antes eran solo llenos, o sea, el Espíritu se posicionaba sobre de ellos. En versículo 68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Acuérdense cómo María había hablado de la misericordia, aquí también Zacarías está hablando, porque uno de los grandes adjetivos de Dios es misericordioso. O grandes características de Dios. 73. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. O sea, Juan el Bautista venía a preparar el camino para Jesús. Versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Es importante, o es extraño también, que Juan vino a preparar el camino de Jesús, que uno pensaría pero si Jesús es Dios, se supone que ya con que venga y hable es suficiente, nadie tiene que venir a prepararle nada, él puede ir adelante y romper. Pero Dios sabe que el ser humano necesita procesos también. Muchas veces uno puede hablar y hablar y hablar y hablar con alguien y esa persona no cree, pero uno está solo preparando un camino y después llega otro, le habla y ya, porque hay una etapa de preparación. Igual en todo, en la vida uno puede sembrar y sembrar y sembrar y no ve que coseche nada, pero es que es una etapa de preparación, o sea, se requiere un tiempo de asimilación y de asimilar lo que Dios tiene para nosotros para que realmente ocurra y entender el sentido de lo que está sucediendo. Jesús tuvo eso, tuvo una persona antes de él, como Juan el Bautista, que vino y sensibilizó al pueblo de Israel en ese entonces y les decía,
bueno, lo que vamos a ver ahorita, ustedes están mal, arrepiéntanse de lo que están haciendo, y preparó el camino para que cuando ya Jesús llegó, ellos estaban sensibles y escuchaban de buena gana lo que Jesús traía. Y por último, el versículo 80 dice acerca de Juan: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Un par de cosas: el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Somos carne y somos espíritu. Nuestra carne se alimenta de cereal y arroz y todas las comidas físicas, y el espíritu se fortalece de... Jesús decía: mis palabras son espíritu y son vida. O sea, la comida del espíritu son las palabras de Dios. Y Juan en eso se fortalecía, o sea, él comía lo físico, arroz, carne, etcétera, y comía lo espiritual, es decir, comía la palabra de Dios para estar fuerte. Por eso Jesús decía: velad y orad, porque a la verdad el espíritu, la carne, velad y orad, porque a la verdad la carne, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. O sea, la carne es débil. El espíritu quiere, pero la carne es débil. Uno tiene que fortalecer el espíritu para que la carne pueda someterse al espíritu. Porque si la carne es más fuerte que el espíritu, está listo. ¿Y cómo fortalezco el espíritu? Dándole de comer más al espíritu que a la carne. O sea, llenándome de la Biblia. Y por eso estos videos, porque no es lo más divertido del mundo tal vez, pero es como comer para el espíritu. Eso nos limpia, nos prepara el camino para lo que Dios tiene después. Nos da de comer leche para después seguir dándonos comida más sólida, igual que los bebés. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Es mejor estar solo que mal acompañado. Dios tiene sus propósitos, no es el propósito de Dios que todos nos vayamos al desierto. Pero sí las malas compañías corrompen los buenos hábitos, como dice la Biblia. Entonces, si tenemos que estar solos, porque Dios no nos ha enviado a los amigos que tenemos que tener, tendremos que estar solos. Vea que Juan el Bautista era el primo de Jesús. Uno dice: hey, pero ¿por qué se fue al desierto? Mejor se hubiera quedado viviendo a la par de Jesús. Dios tiene sus planes, no nosotros, ¿verdad? Y por eso dice la Biblia: te enseñaré y te haré entender el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, porque Él tiene que decirnos cuál es el camino. Dice el Salmo 105, 119, 105: lámpara es a mis pies tu camino, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué? Porque necesitamos esa lumbrera, esa luz, para decir: Dios mío, ¿cojo para la izquierda o cojo para la derecha? ¿Trabajo aquí o trabajo allá? ¿Estudio esto o estudio lo otro? ¿Me caso con esto o me caso con el otro? Solo Dios puede guiarnos en ese camino.